Yo quiero hacer una pregunta interesante. Y eso es algo que le estaba contando a Ana antes de la grabación. Es decir, nosotros estamos hablando de una época totalmente diferente, con un contexto totalmente diferente, ¿verdad? Es decir, en el momento en el que Una no te calles estaba teniendo su auge, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Es decir, tocando con todo respeto todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero tocando detalladamente, como vos quieras, cómo era la agresividad antes. Es decir, cómo era el estar dentro o ser afín del movimiento Una no te calles y que los perros, no sé, al salir del aula, ¿qué te hacían los perros? ¿Qué te decían? O Sí, sea, ¿cómo? Porque yo escuché que había como agresión física también. sí. No sé si es así. Si en el Una no te calles, ¿cómo empieza, verdad? Empieza haciendo estas denuncias fuertes. Recuerdo que habían ferias de la corrupción, donde cada facultad llevaba su stand y hacían sus denuncias, ¿verdad? Sobre el Estado. Me acuerdo que eso fue en el 2015, fue antes de que yo entre, pero bien registros fotográficos y también hablando con la gente, de que ahí, por ejemplo, se llevaba la cara de los directores, ¿verdad? Y se hacían esas denuncias. Entonces, hay mucha valentía, ¿verdad? En Sí. eso, pero tiene sus consecuencias, ¿verdad? Desde persecución docente, ¿verdad? De no pasar materias, de trancar procesos, hasta el relacionamiento con los compañeros, ¿verdad? Yo creo que en ese contexto de Luna no te calles, no era todavía tan violento el relacionamiento entre compañeros. Yo creo que eso más se intensificó luego de la toma en el 2017, que fue al siguiente año, ¿verdad? 2016 fue como a Introducirnos. claro, introducirnos a todo Lo esto, que iba a pasar con la carrera después, lo ¿verdad? que iba a pasar, ¿verdad? Y empezaron ya a ver esas diferencias y ya se marcaron, ¿verdad? Un grupo que respondía al status quo, que respondía a la estructura, ¿verdad? Que estaba en pésimas condiciones, y otro grupo que respondía más al rol histórico del estudiante exigiendo autonomía, ¿verdad? Porque no es que nosotros inventamos la idea de una Faxo. De una Faxo desde que se crea la escuelita luego ya existe, ¿verdad? Okay. Hay muchísima gente que desde ese entonces ya habla de una facultad de ciencias sociales porque hay cuestiones de funcionamiento institucional que nunca se dieron, ¿verdad? Estamos hablando de toda una estructura organizacional que nunca se tradujo, departamentos de investigación que nunca existieron, ni siquiera el cartelito de para ir a entrar a ese salón, estructuras con docentes, con funcionarios que jamás existieron, ¿verdad? Entonces, desde siempre. Pero volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que ahí luego de la toma es donde se da eso. Claro. En realidad, la toma en el 2017 no se da de entrada, ya queremos una Faxo. Fue así la oposición, por así llamarlo, el centro de estudiantes, cuando yo entré por lo menos ya hacía unos años, que el centro de estudiantes estaba dentro de esta lógica de responder a la facultad de Derecho, eran abogados la mayoría, estudiantes ya de... La carrera de sociología, antes de ¿cómo te voy a decir? De la toma, o sea, ustedes, porque podemos decir que todo el cambio social que hubo de la carrera fue gracias a los alumnos. Sí, Lo que estaba, Ana, lo de la estábamos donde nos quedamos fue en la transición del 2016 al al 2017, o sea, Ah, sí, para ahí como que, contextualizarnos ahí. sí, ahí como que ya se marcan el grupo que responde, el grupo que critica, ¿verdad? Pero ese grupo nunca estuvo organizado bajo algo y nunca disputaba, o sea, ya no disputaba, por ejemplo, el centro de estudiantes. En el caso de la escuelita tenía su propio centro de estudiantes por fuera de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho tenía su centro de estudiantes, pero también la escuelita. Entonces, en ese 2017, después de el fervor de Luna no te calles, es que toda la oposición o todas las personas que criticábamos, ¿verdad?, cómo se estaba llevando nuestras disciplinas, nos ponemos de acuerdo y es la primera vez que decidimos todos juntos disputar, ¿verdad? Disputar el poder, ¿verdad? El poder ahí institucional, porque de repente el poder en las asambleas lo lográbamos, ¿verdad?, bajo nuestras ideas, pero el poder institucional fue la primera vez ahí que nos pusimos de acuerdo bajo una alianza que se llama Renovemos, que justo Y vamos a Junior tiene los su remera. Sí, obvio. Sí, Acá que ahí traje está. el recuerdo histórico. Renovemos, ¿verdad? Que era la Se alianza veía para el ahí. cambio. O sea, para mí muchas veces no tiene mucho valor porque yo no sé la historia, ¿verdad? Sí. No viví eso, pero para usted me imagino que es. Sí, me acuerdo, hasta cuando dibujamos eso, ese Híjole, logo, no ¿en me acuerdo, serio? en los momentos de dibujar el logo, todo, ¿verdad? Entonces era toda la oposición, nos juntamos y bueno, vamos a disputar bajo el proyecto de poder institucionalizar este espacio, ¿verdad? Y de poder mejorar un poco la calidad. Y claro que siempre bajo el sueño de la Faxo, pero cuando eso se veía súper lejano el Muy tema de la lejano. Faxo, porque claro, o sea, la Faxo, ¿quién crea una facultad nueva? Crea el Consejo Superior Universitario. Es un feroz trabajo de lobby, era un poco lejano, pero era
acercarnos a eso, con una formación de calidad, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo es que se da el paso? Estamos hablando de, El do- digamos, para ir canalizando, para ir siguiendo el hilo conductor. Estamos hablando del proceso de acuerdo de toda la oposición, digamos, que se tradujo en una chapa electoral, que en realidad no era solo una chapa electoral. Yo creo que eso tiene que quedar claro. Para todos los que formamos parte de ese proyecto, era un proyecto de facultad, así como dice Ana, y nosotros siempre estábamos en miras a la FACSO, en miras a poder desarrollar todas las potencialidades de nuestras disciplinas. Pero ahí, para acá los que nos están viendo, ¿cómo se da o sea, qué se quiebra en ese proceso? ¿Qué es lo que hace que se adopte otra medida? Porque en un principio era una chapa para disputar Claro. elecciones. Después llega un momento que se dice, no, esto no se puede seguir, tenemos que tomar otro camino. ¿Cómo fue ese momento? Fue que la disputa electoral nunca fue justa y nunca fue imparcial. Por ejemplo, el Tribunal Electoral Independiente no era imparcial. En mi caso particular, yo era, por ejemplo, candidata a la Secretaría de Comunicación y yo no estaba en el padrón de votantes. Pero aceptaron mi candidatura, pero yo no podía votar. Ese tipo de contradicciones, como que nos sacaron algo así como más de 50 personas de nuestro equipo, le sacaron el padrón. Nosotros acudimos a instancias superiores. Recuerdo que Guillermo Ferreiro fue nuestro abogado en ese momento porque llegamos al TCJE a hacer todas las denuncias, todo, pero como que se estancó eso. Y el momento así de quiebre fue cuando nos dejaron entrar a la asamblea de memoria y balance de la gestión, en la que nosotros íbamos a ir a llevar todas nuestras denuncias. Utilizaron el padrón donde ninguno de nosotros estábamos. Y ese fue el momento de quiebre en el que fue, esto no sirve, o sea, esta disputa nunca va a ser justa. Y ahí fue que se da la toma. En ese mismo momento es que se toma el edificio e inicia la toma de la escuelita del 2017. ¿Y quién dice así? O sea que vamos a tomar el Fue algo lugar. espontáneo. Sí, fue algo espontáneo, sí, fue el fervor del momento, ya todo. O sea, ¿Cuántas ya, personas más, la verdad? en ese momento Muchas. éramos nosotros, cuando trabajamos nuestro padrón, teníamos algo así como 120 personas que estábamos seguros que iban a acompañar nuestro proyecto, ¿verdad? Del trabajo del turno. 120 personas. Y en ese momento, en esa asamblea, nosotros tratamos de que por lo menos 100 estemos, y estábamos. Y somos esas 100 personas las que tomamos el edificio en ese momento. Híjole.